armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. En la ciudad de La Coruña, día 8 del mes de mayo, día de San Miguel, año del Señor de 1589, decímonos los vecinos y moradores de esta ciudad, habitantes y residentes en ella, que aquí firmamos por nos y en nombre de lo más que en ella vivieran y residieren, que profesamos, hacemos voto solemne a Dios nuestro Señor, que el día de Nuestra Señora de la Visitación, que es a 2 de julio de cada año, librándonos Dios nuestro Señor del cerco en que el presente estamos por mandato de la Reina de Inglaterra en esta ciudad, de cuyo remedio no esperamos humano, se dirán el dicho día en el monasterio de Santo Domingo de esta ciudad las misas, vísperas y sacrificios que suelen decir los cofrades del Rosario. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Antes de comenzar nuestro viaje por la historia, os recuerdo que nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis. Hoy nuestro destino es Coruña, La Coruña o A Coruña. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, encantado de hablar contigo, Francisco. Héctor, a ti como a mí el acento nos delata. Está claro que eres gallego y yo asturiano, primos y hermanos, y vamos a hablar de una batalla épica, porque si fuese de otro país habría cientos de películas sobre ella. Y hablaremos... Espectacular sería la palabra, la verdad, sinceramente. Ahora cuando contemos todo lo que sucedió, la gente que nos esté escuchando o viendo se va a dar cuenta que fue completamente espectacular. Sí. No tengo dudas ninguna y seguro que la portada de cualquier película hollywoodiense sobre el tema sería a María Pita en la muralla, ¿no? Arrancando la bandera al noble o banderado inglés, ¿no? Sí, señor. Una imagen que daría para mucho, para muchísimo, iconografía por todas partes, la verdad. Pues Héctor, hace tiempo nos conocimos en redes sociales y hablamos un poco de tus novelas y después novelas que salieron al público, ¿no? En la editorial HRM Ediciones, de la que yo también soy autor, ¿no? De un libro con ellos. Tú eres más, digamos, tienes una familia más numerosa de libros, de hijos, y ya van 5, dentro de poco será el quinto, ¿no? Sí, dentro de nada, en abril publicamos la quinta novela ya. Y todas ambientadas más o menos en este siglo XVI, XVII, en nuestros tercios, ¿no? Todas en el XVI, de momento. Todas en el XVI, sí. De hecho, todas en la segunda mitad del XVI. Ah, bueno, también es verdad, sí. La primera, que es el siglo de acero, ¿no? Una trilogía, que nos puedes contar un poco el desarrollo de las 3 novelas para que los oyentes puedan interesarse por ellas y leer tus novelas, que son, digamos, de ese género de capa y espada, versión un poco más siglo XXI, pero que en el fondo son como los de Dumas, ¿no? Es un poco revivir las obras de Dumas. Era mi intención hacer una obra con ese sabor un poco clásico, pero adaptado al lector del siglo XXI, claro. Y bueno, es una obra... como bien has dicho, es una trilogía, El siglo de acero, que cuenta pues las 3 aventuras de Martín de la Vega y Afonso el Portugués, que son 2 soldados aventureros españoles, integrantes de los tercios también, y los 3 libros recorren los 3 escenarios fundamentales, digamos, de los soldados españoles de la época, que sería pues Italia, el primer libro, Flandes, el segundo, y España, el tercero. Y que no es España lo primero, sino que vuelve en la última hora, vuelves a España. Sí, en este caso España lo situé al final, para terminar con la guinda. ¿No sería Flandes?
Y bueno, a lo largo de los libros pues nos encontramos con estos dos protagonistas pues sirviendo en las galeras del Mediterráneo contra la amenaza de los corsarios turcos, los piratas berberiscos, su paso por Italia, por esa Italia turbulenta del Renacimiento, con tantas intrigas, tantas ciudades-estado que se aliaban, peleaban entre sí. Después en el segundo libro los tenemos en la Guerra de los 80 años, en la Guerra de Flandes, asediando la ciudad de Haarlem con los tercios españoles. Y ya en el tercer libro pues se cuenta el asesinato de Juan de Escobedo, del secretario de Felipe II, y la conjura que hubo alrededor, en la que estuvieron involucrados los famosos Antonio Pérez y la princesa de Éboli. Pues yo aproveché ese acontecimiento que me parecía muy jugoso para una novela de capa y espada y metí a mis protagonistas en ella. Y bueno, eso es un poco lo que se cuenta. Yo quise hacer así un repaso en clave de aventura, un repaso por la segunda mitad del siglo XVI español y a través de estos dos soldados. Y la verdad, bueno, pues ahí está y estoy muy contento, aunque sea mi obra, digamos, de juventud. Y ya después tenemos ya obras de madurez, ¿no? Una de ellas es la que vamos a hablar hoy, ¿no? La que está ambientada tu novela Días de Infierno, ¿no? Que es básicamente esta batalla de La Coruña, lucha contra Armada, o digamos la historia de María Pita, que sería también un poco donde vamos contando el hilo de tu novela, ¿no? Sí, en esta novela me desmarqué ya un poco del género de capa y espada y es una novela quizá más histórica en este caso, una novela más entre el realismo, novela histórica, novela bélica. Y bueno, en ella me centré sobre todo en la figura de María Pita, pero no solo en ella, sino en varios de los personajes varios personajes reales que participaron en los hechos del ataque inglés a La Coruña y que hay documentación de ellos y de los que se sabe realmente poco. La mayoría de ellos están completamente olvidados. Y bueno, a mí me parecía un buen reto literario pues rescatarlos un poco del olvido y darlos a conocer, además de tratar la figura de María Pita, que es realmente fascinante. Sí. Pues vamos antes de hablar de María Pita y de la batalla de La Coruña, yo creo que tenemos otra obra tuya que es la que otro día hablaremos. Ya estás invitado, Héctor, porque ya... Gracias. Vendré con gusto. Hablar un poco de Cagayán, ¿no? Del Cagayán, sí, es mi quinta novela titulada Sol de Sangre, publicada también por HRM Ediciones, saldrá en abril del 2021 y trata los combates del Cagayán entre españoles y japoneses y tiene por protagonista a Juan Pablo de Carrión, que era pues un hidalgo español que tenía 69 años de edad, nada menos, en ese momento. Veterano, no era bisoño, ¿no? Muy veterano, tenía una edad muy avanzada para andar peleándose con piratas, al menos. Y además en las selvas filipinas, no en una ciudad, sino navegando por de los archipiélagos de las Filipinas y aguantando, bueno, las inclemencias de ese clima tropical, ¿no? Sí, la verdad que una auténtica gesta la de Juan Pablo de Carrión ya en el ocaso de su vida, porque realmente fue un hombre que no tuvo demasiada suerte. Siempre estuvo al borde de un cargo importante, de una expedición importante, de tocar un poco la gloria, pero nunca lo consiguió. Nunca lo consiguió porque, bueno, no supo elegir bien sus amistades. Se peleó con Urdaneta y con Legazpi, que bueno, eran dos figuras que consiguieron mucha importancia y mucha influencia. Entonces él se enfadó con ellos y eso le cortó la carrera, digamos. Sí. Pero bueno, le salió esta oportunidad ya en sus últimos días y la supo aprovechar. Lo que, digamos que una buena muerte honra toda la vida, ¿no? Sí. Por desgracia, las personas salvan lo malo con su muerte y otros estropean su vida en los últimos años, ¿no? Eso... Él consiguió redimirse, por lo menos. Así que bueno, ya el personaje crepuscular de Juan Pablo de Carrión me parecía también muy interesante para ser el protagonista de la novela. Yo a través de él
podía contar un montón de cosas que me interesaban. Pues la visión de un soldado español que estaba en el fin del mundo, en realidad, porque estaba en las Filipinas en aquel momento, es que era ya el borde del imperio. Y bueno, después de una vida de mala suerte y verse pues en esa oportunidad de ajustar cuentas con su pasado, digamos. Pues hoy vamos a navegar, más bien vamos a esperar a que lleguen los barcos, ¿no?, que están navegando desde el norte de Europa, desde la pérfida Albión, ¿no?, como diríamos alguna vez medio en serio, medio en broma, ¿no?, desde Inglaterra. Vamos a contar un momento que se llama, un momento histórico, que es la famosa contraarmada inglesa, que, como siempre, por nuestra forma de ser, ¿no?, hablamos más de la Armada Invencible, o la Felicísima Armada. Sí, nuestra gran armada. Justo, sí, que en sí el término Armada Invencible, en un podcast que tengo con un experto en la materia y creador de la página web armadainvencible.org, dice que no es un término inglés, que los ingleses usan la Spanish Armada. Por tanto, que podemos usarlo perfectamente, Armada Invencible, porque tampoco es peyorativo, pero bueno, la Armada Felicísima. Nos acordamos perfectamente de su derrota, que no fue una derrota, por cierto, fue más bien un desastre, ¿no?, de tormenta, pero muy pocos españoles. La realidad, creo que esto me arriesgo a apostar que muy pocos coruñeses, ¿no?, a día de hoy saben exactamente qué era la contraarmada, saben la batalla de María Pita, pero no saben el concepto de la contraarmada. No, la verdad es que no. Para el gran público, digamos que es desconocido o tienen un poco de batiburrillo de los sucesos exactos que hubo allí. Mucha gente no lo sabe relacionar, lo de la Armada Invencible, la Gran Armada, con el ataque a La Coruña. Les parecen cosas distintas, no que forman parte, digamos, de los mismos acontecimientos, la misma cadena de acontecimientos históricos. De hecho, pero... Dime. No, pero sigue, después te digo yo. No, decía pero el ataque posterior, el ataque de la contraarmada inglés, fue más grande que la Gran Armada que envió Felipe II a Inglaterra. Había más barcos y más hombres, y el desastre fue mayor, perdieron más barcos y más hombres. Y perdieron 2 batallas, aparte de la tormenta, que también les afectó a ellos. Sí. De hecho, Héctor, tuve la suerte hace años de asesorar en un cuadro, ahora es un icono de la batalla de La Coruña, es el cuadro de Antonio Navarro Menchón. ¿Ah, sí? Ese cuadro fui yo el asesor de Antonio. Pues el del Galeón San Juan, si no me equivoco, el Galeón San Juan. De la Corona de Portugal, sí. Y ahí estuvimos entre los dos dando vueltas a cómo iba a ser el cuadro. También nos ayudó Curro Aguado Mangas, que es un experto en maquetas de barcos, y nos ayudó un poco al tema heráldico. Y tuve la suerte que ese cuadro, cuando se presentó en el Museo Militar de La Coruña, todos los carteles que acompañaban esa exposición eran míos, es decir, yo la parte de texto explicativo, y tuve la suerte de que ese cuadro, que ahora siempre pones Contraarmada Coruña, sale el cuadro, el texto que le acompañaba en el museo era mío. Era tuyo. Pues tengo que decir que muy bien asesorado ese cuadro. Hiciste un buen trabajo, ¿eh? Nos costó. Estuvimos ahí dando vueltas a la cabeza. Él quería poner cosas de España y dije, no, que el barco es portugués. No vamos a poner ahí hay que poner la cruz portuguesa, porque Felipe heredó el reino de Portugal y la corona portuguesa y no la eliminó. Formó parte de su escudo. No. De hecho, fueron muy respetuoso tanto con eso como con las instituciones propias portuguesas y todo. Sí. Claro, este elemento es esencial, lo que acabo de decir ahora mismo de Portugal, y ya vamos hilando la historia, ¿no? Porque Portugal en este momento formaba parte de la monarquía hispánica, pero Inglaterra tenía bajo su protección, ¿no? La reina Isabel tenía a un prior, ¿no? El famoso prior de Crato, que fue, digamos, la causa de esta invasión. La idea era... Don Antonio, sí. Sí, bueno, porque él tenía mucha ambición, él quería el trono de Portugal y estaba dispuesto a regalarle prácticamente Portugal a Inglaterra con tal de sentarse él en el trono pero bueno, que las condiciones en realidad les regalaba el país a Inglaterra prácticamente. Por suerte no lo consiguió, claro.
De hecho, en el plan que podemos ahora ir explicando, estaba atacar Lisboa y después ir a las Azores, ¿no? Para coger de esas Azores la carrera de Indias y el galeón de oro, ¿no? Sí, el plan final inglés era cortar, o sea, destruir la carrera de Indias, Sí. cortar la llegada y salida de los galeones españoles a las Indias y la vuelta, o sea, cortar esa ruta. Era su plan final, era con lo que ellos creían que iban a darle el batacazo al Imperio Español y hacerse ellos con los dueños de los mares, claro. Claro, porque las Azores, los oyentes tienen que saberlo, que cuando Felipe II obtuvo, digamos, o heredó el trono de Portugal, hubo la famosa batalla de las Islas Terceiras, ¿no? En las Azores, porque era esencial. La corona consideraba que esa parada para fondear o para aguar, ¿no? Coger el agua, venía muy bien a la famosa carrera de Indias. Y la idea era un punto estratégico y muy importante. Y la idea era cortar eso para que o bien el rodeo fuese más largo, sin capacidad de descanso, y atacar desde allí a las flotas. Es decir, sí. Imagino que la idea era poner allí un par de flotas inglesas y ir atacando la carrera de Indias cuando volviese. Sí, claro. O sea, cortar esa ruta que ellos creían, y bueno, lo creían bien, creían que era lo que mantenía el Imperio Español, claro. Porque los oyentes, aunque digan que el mar es muy grande, y nos podemos pensar a día de hoy, el mar es inmenso, el océano Atlántico, ¿cómo? No, pero es que en aquella época se hacía el gran giro, que eran unos vientos que hacían que para volver de América, la única ruta eran más o menos a lo mejor 100 kilómetros de ancho, que venía de Florida, iba a las Azores y de las Azores bajaba a Lisboa y Sevilla. No había... Es que, claro, vamos a ver, es que aunque el mar parezca que no tiene carreteras, en realidad sí que las tiene. O sea, hay rutas que las tienes que hacer así, porque las mareas, los vientos son así y hay que ir por ahí. Entonces, claro, no podías desviarte mucho, o en ese momento tampoco conocían otra manera de ir, y eso es lo que querían aprovechar los ingleses, querían cortar esa ruta, hacerse ellos con el dominio del Atlántico. Pues esto, empezamos un poco la historia, ¿no? Estamos en Inglaterra y cuál sería el plan y quién serían los responsables de llevar a cabo el sueño más, iba a decir una cosa un poco vulgar, pero más húmedo, ya que estamos hablando de barcos, ¿no? Que bueno, que esa mujer a lo mejor era lo único que tenía. Bueno, antes de nada y antes de seguir, quiero pedir disculpas a los que nos estén oyendo por si me equivoco en algún detalle, en alguna cosa, porque yo ya hace 2 años que escribí este libro y alguna cosa a lo mejor se me olvidó ya algún detalle importante. 55.2 segundos se equivocó. Pero bueno, esto todo lo trato en Días de Infierno y Gloria. En la novela se trata todo este tema. Y bueno, la principal cabeza de esta idea, en ese momento en Inglaterra, el que era, digamos, la mayor figura de su armada era Francis Drake. En ese momento Francis Drake estaba en la cumbre de su fama. Ya era Sir Francis Drake, lo habían nombrado caballero. Ya llegamos que de ser un corsario, ahora ya era como jefe de la armada. Sí, de ser un corsario se convirtió en la figura más importante junto con Howard, a lo mejor, de la armada inglesa, sí. Y bueno, él convenció de que a la reina de que era posible hacerlo, de que España estaba debilitada después de los sucesos de la Gran Armada, que muchos barcos estaban en La Coruña, estaban en Santander, estaban deteriorados por la vuelta que tuvieron que dar, por el regreso, que las tropas estaban dispersas, que no tenía el poderío suficiente en ese momento España para detener el ataque inglés si se daban prisa. Entonces, a lo mejor ese fue uno de los mayores problemas, que se dieron mucha prisa. Entonces montaron una armada enorme que se salió de sus posibilidades, porque hubo un montón de armadores privados ingleses que se apuntaron a la ganancia, porque ellos veían que ahí iban a sacar ganancia. Entonces,
como el prior de Crato, don Antonio, que estabas comentando, estaba dispuesto a entregarles Portugal si ellos tomaban Lisboa y lo nombraban a él rey, un rey títere de Portugal, pues decidieron que era el momento y se apresuraron a armar la flota. El resultado fue una flota inmensa, 150 barcos, más o menos, o sea, algo más, incluso, según... Hay cifras que dicen 180, pero claro, ahí también, claro, serán mercantes y será... Sí, yo ahí el que le interese de verdad, que vea la obra de Luis Gorrochategui, que tiene una obra llamada La Contraarmada, que ahí lo explica todo perfectamente. Esa es una obra fundamental. Los oyentes, tengo el otro por ahí, porque tengo la suerte de tener las dos ediciones, la edición del Ministerio de Defensa, que sería esta, y después, hace poco, sacó sí, yo tengo esa también. Sacó una versión un poco ampliada, pero las dos son válidas. Es decir, este de la defensa y la esfera de los libros de Gorrochategui. Sí. Y ahí viene detallado los números y hizo una investigación espectacular, la verdad. Y bueno, lo que decíamos, que los ingleses crearon una flota más grande de la que se imaginaban que iban a ser capaces de armar, con una cantidad de hombres impresionante. De hecho, no consiguieron las pagas para toda esa gente, ni los suministros para toda esa gente, pero no dijeron nada. Bueno, cuando estén en el barco, a ver qué comen. No dijeron nada, claro, hasta que los barcos ingleses ya estaban frente a las costas de Galicia, las costas españolas. De hecho, los ingleses no dijeron nada. Las cifras son de 23.000 ingleses, y es interesante el acuerdo que tenía Isabel con Antonio, ¿no? Con el prior. Le ofrecía 15.000 soldados. Le ofrecía una armada de 120 naves y 20.000 hombres. Los 15.000 soldados y los 5.000 marineros y capitanes, gente de mar y de tierra, para que vayan a restituir a don Antonio en el reino de Portugal. Y digamos, esto sería lo que le dio, y a cambio, las contraprestaciones, ¿no? Una de ellas, que es muy fuerte, era degollando toda la gente castellana que hubiera en Lisboa. ¿Qué te parece? Ahí, para que veas, no es algo que pide el portugués a recuperar su país, sino la inglesa. O sea, estamos viendo ahí... Sí, no venían a repartir besos, ¿eh? No. De hecho, no. En el plan, los oyentes, os invito a escuchar un podcast que tenemos anterior sobre qué hubiese pasado si Farnesio hubiese cruzado el canal y hubiese tomado Inglaterra. En los planes de Felipe II y de Farnesio para ocupar Inglaterra no estaba matar a los ingleses ni nada por el estilo. Era poner un nuevo rey y punto pelota. Restituir Inglaterra al catolicismo. Sí, justo, sí. Era lo que buscaban, sí. Y ganar un aliado para la guerra de Flandes. Porque en ese momento hay que recordar que Inglaterra estaba aliada con los holandeses contra España. Entonces a España le convenía mucho que Inglaterra cambiara de bando. Inglaterra, pues ganárselo a su bando. ¿Cuál era la mejor manera? Pues que Inglaterra volviese al catolicismo. Instaurar un monarca católico y que volviera al catolicismo. Sí. Y cuando decías que Portugal iba a dar mucho a Isabel, entre las cláusulas que firmaron, está esta, por ejemplo, que los castillos de San Julián, Cascais, Torre de Belén, Caparisa, Otón, San Felipe, Oporto, Coimbra y los demás presidios que hay en Portugal estén perpetuamente con soldados ingleses pagados. Con guarnición inglesa, sí. Hay muchas cosas que al final hablaríamos de que estaban casi menos autónomos que con Felipe. Es que de haberlo conseguido, es lo que digo, Portugal, le hubieran regalado Portugal a Inglaterra. Portugal sería inglesa, claro. Sí, y de hecho, que todos los obispos y arzobispos de Portugal provean ingleses católicos, y así, desde luego, eligió por arzobispo de Lisboa a Monsieur de la Torqués. Es decir, hasta los jefes de la iglesia portuguesa serían ingleses. Vamos, es lo que se llama un estado títere, pero completo. Total. A él lo único que le interesaba era estar por allí, sí. allí sentado y hacer el paripé de que era el rey. Sí. Bueno, un personaje curioso, ¿no? Tampoco hay demasiada información de don Antonio, pero un personaje curioso, y la verdad es que lo que estaba dispuesto a hacer pues deja un poco de desear. Bastante. Pues la flota salió de Plymouth, si no recuerdo mal, ¿no? Uno de los puertos principales fue Plymouth. Sí. Y llevaba a dos líderes, que era por un lado Francis Drake,
y por otro lado a John Norris. John Norris como general, digamos, de guerra, y Drake como almirante de la flota. Y 23.000, 24.000 hombres, un montón de barcos. Lo que sí, hay una cosa muy curiosa, y es que los ingleses, quizá por la falta de tiempo o de falta de previsión al montar esa armada, se olvidaron de una cosa muy importante. No llevaban artillería de sitio. Pues eso para asediar una ciudad, pues no ayuda mucho. O sea, querían tomar Santander, tomar Lisboa, querían tomar un montón de ciudades, pero no llevaban artillería de sitio. Entonces, en La Coruña se encontraron un gran problema, y es que los cañones que había en las defensas costeras tenían más alcance que la artillería que ellos llevaban en los galeones. Esto, a los oyentes, hay un podcast con Juan Molina sobre artillería de los tercios, en la que explicamos la diferencia entre un cañón y una culebrina. Y resulta que en los galeones españoles, por lo menos en los que estaban en Coruña, llevaban culebrinas, y cuando los barcos dejaron de combatir en el mar porque no había oportunidades, se rescataron 2 culebrinas para el castillo de San Antón, si no recuerdo mal, que lo veremos después, y eso aumentaba mucho la capacidad de defensa de Coruña, porque la potencia de disparo era casi el doble o el triple que un cañón de barcos. Claro. Ellos se encontraron con ese problema. Pero bueno, el caso es que antes, cuando la armada inglesa no tenía orden de atacar La Coruña. No estaba previsto. Ellos querían atacar Santander en un primer lugar, porque en Santander había un montón de barcos españoles que habían vuelto de la jornada de Inglaterra y que se estaban reparando allí. Entonces, lo que planeaban era ir allí a destruirlos, a destruir todos esos barcos. ¿Qué pasa? Que ahí se encontraron el problema de que no tenían las pagas de la tropa, y de que no tenían suministros suficientes, no habían embarcado comida ni bebida suficiente para tanta gente. Entonces el clima empezó a enrarecerse. Se empezaron a enfadar, hubo varios motines en barcos ingleses, algunos barcos holandeses, aliados los ingleses, se marcharon, desertaron, hubo allí discusiones y peleas. Entonces decidieron que lo que podían hacer era atacar La Coruña, que ellos consideraban que atacar La Coruña iba a ser cuestión de unas horas, que iban a arrasar la ciudad, que iban a saquear La Coruña, porque, ellos cuando asaltaron varios navíos pesqueros y de gente que había por allí faenando y navegando, claro, les tomaron lengua, les preguntaron, y corrió el rumor de que en La Coruña había llegado un barco con las pagas de toda la tropa que estaba por allí, la tropa española que había llegado en los barcos de la Gran Armada, que estaban en La Coruña esperando a que les mandaran qué hacer. Claro, habían vuelto de Inglaterra y estaban allí aún esperando. Entonces se corrió la voz de que un barco con las pagas de toda esa gente había llegado a La Coruña. 5 millones de ducados. Entonces los ingleses dijeron, bueno, pues vamos a La Coruña, saqueamos La Coruña y saqueamos el barco con las pagas españolas. Esto no, con todos los que somos no nos puede llevar más de un día. Entonces allá fueron, a La Coruña. Se dirigieron a La Coruña. ¿Qué pasa? Menos mal que saltaron a Asturias, no fueron a Gijón. No, pero bueno, quizá hubiera pasado lo mismo. Sí. Y una cosina interesante, en Coruña también había algunos barcos de la jornada, ¿no? De la jornada inglesa descansando, que son importantes para la historia que vamos a relatar. Pero el factor sorpresa ya se había perdido en gran parte, ¿no? Ya se sabía perfectamente que iban a llegar porque seguro que cuando fueron vistos cerca de Santander ya se avisaron, e incluso en la estaca de Bares, ¿no? Sí, barcos pesqueros que los vieron y volvieron a avisar de que decían que eso no podía ser corsarios, no podía ser unos corsarios corriendo a la mar y buscando robar un poco, asaltar unos barcos. No, decían que eso tenía que ser un plan de conquista, una invasión, porque claro, imagínate 150 barcos, es que era una barbaridad.
Entonces, claro, avisaron de que se avecinaba algo importante, algo importante. En ese momento La Coruña contaba con 3.000 vecinos, más o menos. Y había unos 700 soldados. Lo veremos después un poco, pero creo que es interesante aquí hablar un poco de quién era el jefe de la defensa, ¿no? El Cerralbo, ¿no? El Marqués de Cerralbo, sí. Bueno, este hombre era un hombre importante, ¿eh? En la novela lo describo, cuento un poco de dónde venía. Y la verdad es que tomó buenas disposiciones a la hora de defender la ciudad, muy buenas disposiciones, yo creo. Y cuanto antes pudo, envió mensajeros a Ferrol, a Betanzos, para avisar de que posiblemente los ingleses iban a atacar la ciudad y que iban a necesitar socorro. De hecho, entonces, entre las medidas que había puesto es en un cabo cercano unas hogueras, ¿no? Es decir, si mandó ahí unos vigías y por cada barco una hoguera, ¿no? Pero si eran muchos, una gran hoguera. Y al final fue una... Sí, bueno, eso lo tenían siempre. Había una serie de atalayas por la costa que avisaban normalmente avisaban de ataques corsarios, de que había naves corsarios. Entonces avisaban no solo a las guarniciones militares, sino que avisaban a las cofradías de pescadores, para que no salieran al mar, avisaban de que había velas corsarias y de que tuvieran cuidado. Pero claro, es que en ese momento se empezó a correr la voz, venían los ingleses, los barcos que regresaban de faenar decían que hemos visto un montón de barcos que se acercan desde el norte y tal. Y entonces encendieron las almenaras, encendieron estas hogueras por la costa, por esa parte de la costa gallega, para avisar a las guarniciones que estaban acantonadas pues en Ferrol, en Betanzos, en Pontedeume, y de que se aprestaran. Y también, pues por ejemplo, Fernando de Andrade, el gobernador también de la zona de Pontedeume y tal, pues también reclutaron milicias de la zona y marcharon con ellas a La Coruña, que después fueron muy importantes para el desarrollo de la serie. Sí, incluso llegaron posteriormente iremos viendo en la batalla, refuerzos que no entraron en la ciudad, sino que lucharon desde fuera, incluso de Santiago de Compostela. Había también asturianos bisoños, lo llamaban así. Sí, de Santiago de Compostela incluso fue una compañía de estudiantes. Ah, bueno, esos eran nuestras épocas. Hasta una compañía de estudiantes se armó para ir a defender La Coruña. Que de hecho en la crónica hay una curiosidad que a mí me llamó la atención, que decía que la mayoría de estos estudiantes iban con el arcabuz defectuoso porque le faltaba la caja. Iban mal armados y mal aprestados, pero bueno, que fueron a ofrecer su ayuda y a pelear contra los ingleses. Sí, iremos viendo un poquitín. Básicamente ya estamos llegando, ¿no? Esta armada inglesa, y cerca de la Torre de Hércules se hace una gran hoguera, ¿no? Porque eso ya es cuando ya se enciende la Torre de Hércules, que están ya ahí. Cuando los vigías ya ven las velas inglesas en el mar, y ya saben que se dirigen a La Coruña, que va a haber un ataque inminente. Un personaje que incluí en la novela que me pareció muy interesante, porque este hombre, que se llamaba Juan Varela, que estaba retirado del ejército, era un veterano retirado y vivía cerca de Betanzos con su mujer y tal. Y él, al enterarse de esto de los ataques, de que vienen los ingleses, él coge su antiguo equipo, su espada, su morrión y tal, se despide de su mujer y se marcha junta a un grupo de gente y se marcha a La Coruña a defender La Coruña. Y él dejó un documento importantísimo que yo lo utilicé para la novela. De hecho, él es uno de los personajes que introduje en la novela, que él contó en un diario todos los días, desde que él sale de Betanzos hasta que termina el ataque inglés, pues va contando todo lo que le va sucediendo y cómo se fueron sucediendo los ataques, los acontecimientos. Y que te lo pone fácil para la novela. Me lo puso muy fácil, sí, muy fácil. Pues cuando hablabas de las tropas un poco, en un artículo que escribí, hace tiempo, yo tenía aquí que eran 150 arcabuceros bajo las órdenes de Álvaro Troncoso,
Álvaro Troncoso, sí. 500 soldados viejos de infantería de marina, que digamos son los que iban en los barcos que venían de la jornada, ¿no? Que hablaremos de ellos después. Y después 340 piqueros, 220 arcabuceros de las milicias locales. Básicamente 1.200 hombres, que serían el total al comienzo de la defensa de Coruña, ¿no? Yo creo que, Sí. Yo tuve la suerte de estar un tiempo en Coruña, ¿no? Cosas de familia, me iba todos los fines de semana a Coruña y es una ciudad muy bonita, pero claro, el oyente que no la conozca, yo os invito a poner en Google Maps. Yo intentaré subir un mapa porque es muy importante la configuración de la ciudad, la península y la bahía, ¿no? Para entender, bueno, y la ría, para entender un poco la defensa de la ciudad. Eso sí, vital, ¿no? Sí, de hecho, a Coruña le hizo mucho favor su situación geográfica, porque La Coruña es una ciudad muy fácil de defender. Uh-huh. En este caso, porque para entrar en ella tienes que hacerlo por una lengua de tierra muy pequeña, luego es una península que se abre así, pero es un acceso por tierra muy estrecho. Sí, que sería donde está la Plaza Orense, por ahí más o menos. Sí, donde está el Peñisco y todo esto, sí. Eso, el barrio de la Pescadería, que cogía todo ese istmo, eso era muy estrecho. De hecho, ahora está agrandado, se le ganó terreno al mar, pero eso era mucho más. La parte, digamos, del puerto, mucho. Sí, eso era mucho más estrecho en esa época. Entonces, claro, por tierra había que tomarla por ahí, solo tenía ese punto de ataque, digamos, y el resto ya en el mar. Pero bueno, tenía unas buenas defensas con el castillo de San Antón, porque para entrar en la bahía también tenían que pasar por cerca del castillo. El castillo tenía artillería. La verdad es que la ciudad era buena de defender, y eso lo aprovechó. Las murallas eran medievales, no tenían todavía traza italiana. No tenía traza, no. Pero bueno, para este caso, como no tenían cañones de asedio, pues era mejor, claro, para evitar el escalamiento, casi mejor que unas defensas artilleras, ¿no? Sí, pero bueno, la muralla no era nada del otro mundo. De hecho, en el diario que te digo de Juan Varela, cuando llega a La Coruña él se enfada, porque dice que la muralla, que hay que arreglar cosas porque había fosos que estaban cegados, había partes que él con la mano llegaba arriba. No, pues entonces muralla, ¿no? Entonces que eso había que solucionarlo, porque cómo podía ser que aquí iban a entrar los ingleses como perico por su casa, ¿no? Él se queja, en el diario se queja de eso, y él se quejó a los mandos de oye, que por aquí es muy fácil subir, que este foso está cegado, que esta parte la hay que arreglar. Él ayudó en ese sentido. Y después, digamos, como buen puerto, tenía también defensa costera, ¿no? En este caso eran los obrantes o los barcos que se pasaron allí a reparar de la jornada inglesa, ¿no? De la Armada Invencible. Son los siguientes, pues si quieres añadimos algo, que es el Galeón San Juan, de 50 cañones, que era de la escuadra portugal, la nao San Bartolomé, de la flota de Andalucía, con 20 cañones, y las galeras de Portugal, la Diana y la Princesa, con 5 cañones. Princesa. Básicamente, eso serían las defensas marítimas que tenían. No sé, las dos galeras se fueron al puerto de Ferrol al principio del combate. Al principio del combate tuvieron que... Sí, porque tampoco tenía mucho que picar ellas, la verdad. No, tuvieron que abandonar la lucha porque las iban a hundir, básicamente. No, era perderlas porque, a ver, una galera no está pensada para luchar contra una flota de... No. O sea, porque la conviertas en un brote y sacrifiques a todos los que están dentro, no. Otra opción no. Claro. Pero el que sí que dio mucha guerra fue el Galeón San Juan. Sí. De hecho, el Galeón San Juan se utilizó casi como otro castillo costero. Y el primer ataque que los ingleses intentaron entrar por mar antes de desembarcar y de intentarlo por tierra. Intentaron entrar en la bahía por mar, pero entre la artillería del castillo de San Antón y el Galeón San Juan se lo impidieron. Sí. Pues ahí vamos a empezar un poco, ¿no? Básicamente, esa es la escena del cuadro de Navarro Menchón, justo ahí el combate. A lo mejor no fue contra el barco de Drake, el que pusimos en el cuadro es el barco de Drake, el que existe, que hay una reconstrucción, una recreación, y seguro que no luchó contra ese barco directamente, pero bueno, era una escena interesante. El Revenge era el barco que llevaba Francis Drake en esa ocasión. Sí.
No, de hecho está con los colores del Revenge y todo, aunque está un poco lejos, pero sí que se nota. Y la idea es que ese combate primero, que fue un poco la machada, ¿no? Es decir, vamos a intentar pegar unos cañonazos y volvemos al puerto, sirvió un poco para decir a los ingleses que ya sabían que estaban. Que eso también sirve, quitar el factor sorpresa, ¿no? Sí, y que no lo iban a tener tan fácil como se pensaban. También. Que iban a luchar, que allí en La Coruña les iban a plantar caras. Sí. Pues ahí ya tenemos, digamos, la ciudad, podemos un poco describirla, porque hay unos elementos que es interesantes. En la península estaría la ciudadela, ¿no? Y el casco urbano, pero fuera hay unos puntos que es, por ejemplo, el Burgo, ¿no? Que también es importante. El Burgo ahora es como un barrio anexo a La Coruña. En esos momentos no estaba pegado a La Coruña. Era como... había un puente, el puente del Burgo, y una población que estaba muy cerca. Estaba cerca de La Coruña. Pero toda esa parte la pudieron tomar los ingleses cuando desembarcaron en Oza, por tierra. Y la parte de la pescadería. La parte de la pescadería era, digamos, todos los arrabales, el arrabal del puerto, los barrios de los pescadores, de los mercados, de los gremios. Y luego en la península ya estaba la parte amurallada con la zona vieja, digamos, donde estaba el Palacio de Gobernación, la plaza del Ayuntamiento y la colegiata de Santa María. Y después, digamos, en el otro lado de la bahía o de la ría, en la zona de Oleiros, un poco más para arriba, estaba la costa de Santa Cruz, ¿no? Y Mera, que estaba protegida también por unos hombres que venían en nombre del regidor de Betanzos, ¿no? Digamos, y el torreón de Santa Cruz. En Santa Cruz había un torreón también. Para que tengamos esa escena. Y después, no sé si creo que es al sur, me parece, un monte, o es el monte actual en el que fueron las tropas, que no me acuerdo cómo se llama el monte. Hay un monte en el que llegaron los refuerzos de Santiago y fue desde donde atacaban desde fuera a los ingleses. El monte Anal o monte... Pues lo tengo que mirar porque déjame coger el libro un segundo, porque es que a lo mejor está bien por aquí. Sí, es que yo me suena ese monte, pero como yo lo escribí hace tiempo también, creo que es un monte donde estaban los asturianos. Oyentes, esperen un momentín. No, si no ya me vendrá el nombre después y te lo diré. Yo creo que sí, porque mira, aquí viene el ataque después que hubo ese por tierra, el ataque de las tropas que vinieron a socorrer La Coruña, que atacaron al campamento de asedio, digamos, inglés. Y claro, los ingleses en ese momento se vieron atacados por dos frentes, ¿no? Por la ciudad y por las tropas que venían de socorro, que poco decidieron largarse. Pues tenemos un poco ya la ciudad descrita, que es importante, y el castillo de San Antón, que es esencial, ¿no? No sería, no se parecería al actual en nada, ¿no? No es como el actual, ¿no? El actual es lo han reformado en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Entonces sería un baluarte mucho más primitivo del siglo XVI, claro. Sí, además que estaba recién construido. Era nuevo, entonces tendría traza italiana. Era nuevo, sí, era nuevo. Entonces era con traza italiana, más seguro, o unos coletazos, no sería ya como el resto de la ciudad. Vale, perfecto. Pues tenemos, digamos, a los ingleses, ¿no? Empiezan ya a desembarcar, ¿no? 8.000 infantes son los que desembarcan en las playas, entiendo, que del actual puerto, más o menos, ¿no? En el playerío de Oza desembarcaron, sí. Sí, tuvieron que, claro, para evitar la artillería del castillo de San Antón, no podían meterse, ellos lo intentaron meter sus barcos dentro de la ensenada, digamos, que hace de La Coruña, dentro de la ensenada, y desembarcar a sus tropas ya dentro de la parte amurallada, claro, ya atacar por ahí. Pero no consiguieron meter a sus barcos ahí porque el galeón San Juan, el castillo de San Antón, se lo impedía con su artillería. Entonces, tuvieron que acercarse hacia el otro lado del Arenal, seguirlo hasta más abajo y desembarcar en Oza. Y ahí subir
por tierra hacia La Coruña, pero claro, es lo que te digo, tenían que atacar solo por un punto. Desde tierra solo podían atacar por ahí, entonces su superioridad numérica tampoco les hacía... De hecho, incluso el desembarco, Álvaro de Troncoso y Ulloa mandó a 150 arcabuceros un poco para dificultar la llegada, ¿no? Es decir, no hace fácil el desembarco, que me imagino que era todo en lanchitas pequeñas, porque no iban a meter un mercante en el Arenal, o sea, era todo en lanchas. Por lo tanto, 8.000 hombres en lanchas, no van muchos de una vez, o sea, irían en oleadas. No, estuvieron todo el día desembarcando, sí. La capacidad en lanchas, pongamos que van 10 en una lancha, como mucho, y no pueden ser todos porque hace falta remeros. Entonces, claro, estamos hablando que es todo el día, y durante los primeros minutos la fuerza es nada, minúscula. Después, sí, de hecho, ese primer día estuvieron escaramuceando con los ingleses todo el rato, hasta que, claro, los ingleses ya eran tantos que los españoles se tuvieron que retirar y resguardarse dentro de las murallas. Había también un fuerte, el fuerte de Malvecín, que debía ser justo fuera de las murallas, ¿no? Sí, el fuerte Malvecín estaba en este istmo que te digo, que por el que se entraba por tierra a la ciudad, pues defendía un poco esa entrada. Pero los ingleses lo atacaron también con saña y con intención, con mala intención. Lo tomaron un poco fácil, porque de hecho, no sé si fue el primer día o al poco o el segundo, el galeón San Bernardo fue capturado por los ingleses, ¿no? Y tomaron las piezas de artillería de ese barco. Sí, tomaron algunos. De hecho, bueno, y el San Juan quedó destruido también, sí. Al final. Pero se volaron, ¿no? Sí. El San Juan voló por los aires para que no fuera capturado por los ingleses, claro. Y mató, digamos, dicen, yo si no recuerdo mal, unos 15 o 20 ingleses que debían acercarse para capturarlo, claro. Para tomar el barco, sí. No, como no tienen ellos barcos suficientes, se quieren otro más. Efectivamente, sí, pero bueno, es que el San Juan El San Juan les estaba haciendo mucho daño. Porque por mar no consiguen acercarse. Mira, estoy buscando justo lo que me decías, de esta batalla, también para familiarizarme más con los nombres concretos, porque ya te digo, hace 2 años de este libro y las cosas se van olvidando, ¿eh? Pues sí, los ingleses desembarcaron, se acercaron por tierra, y lo que sí que consiguieron fue pasar la primera línea de murallas, una muralla muy, muy bajita, una muralla medieval, poco más que un muro de piedra. De pescadería. Sí, los de la pescadería, y el barrio de la pescadería. Esos fueron los primeros días del ataque. Que de hecho ahí la gente de La Coruña se desesperó un poco porque pensó que no iban a ser capaces de parar a los ingleses, porque los ingleses llegaron pues como una avalancha, tomaron toda esa parte, tomaron la muralla y tomaron el barrio de la pescadería. Y de hecho hubo ahí un embudo de los civiles de la pescadería que intentaron escapar hacia la ciudad alta, que se llamaba. Y claro, no eran capaces de entrar todos a la vez, estaban todos entrando en la ciudad, y los ingleses tomaron la pescadería cuando los civiles todavía estaban pasando a la ciudad alta y hicieron una escabechina allí. Y de hecho me suena también como una operación como desembarco, ¿no? Hicieron como una especie cerca de la iglesia de San Jorge, o parroquia de San Jorge, también, digamos, no solo entraron por las murallas, sino que hicieron como una pinza, ¿no? Hicieron varios intentos de tomar los baluartes de la costa, para intentar también entrar por alguno de esos puntos. Pero eso no lo consiguieron tomar ninguno de los baluartes costeros. Solo consiguieron entrar en el barrio de la pescadería. El barrio de la pescadería lo arrasaron, lo saquearon y todo, pero fue lo único que consiguieron. Luego la ciudad alta, toda la ciudad alta que estaba amurallada y jalonada de baluartes, ya no consiguieron más. Y hemos viendo un poco eso, de lo que comentabas, esta masacre
coruñeses, es lo que se conoce por la Noche Triste, ¿no? Que murieron, estamos hablando de la noche del 5 de mayo y murieron 400 civiles. O sea, sí, los ingleses hicieron una escabechina buena, además de que saquearon las casas, incendiaron las iglesias, bueno. Ya estamos ya al 5 de mayo, que es esta masacre, ¿no? Y el día 6 de mayo, aquí llegamos los vecinos de Betanzos, ¿no? Que acuden en auxilio un poco, y San Saturnino, en auxilio de La Coruña. Ahí va Juan Varela con ellos, el que te comentaba. ¿Y estos logran entrar en la ciudad? Logran entrar en la ciudad, pero si no me equivoco, entran el día 5 antes del ataque a la pescadería, justo antes. Son los últimos refuerzos que entran en La Coruña antes de que ya los ingleses la cerquen por completo. Y ya encontré el nombre. Es el Monte de Arcas. Monte de Arcas. ¿Ves? A mí me salía tampoco. Ya lo estaba buscando y no lo encontraba, ¿eh? No, yo sabía que era con A, te lo dije. Y aquí es donde Juan de Varela, que era también con los refuerzos de Santiago de Compostela, y ya 2.400 hombres de armas y milicianos, estudiantes, campesinos, y esos asturianos que te dije yo, de asturianos bisoños, y 3 compañías del señor de Cayón, que entiendo que aquí serían casi milicias nobiliarias. Sí, milicias levantadas un poco a toda prisa, las milicias ciudadanas, sí. Y estas llegan al Monte de Arcas. Estas no logran entrar en la ciudad, pero tienen un papel muy importante porque, digamos, debilitan el flanco sur de los ingleses, ¿no? Es decir, los dejan entre la ciudad y el Monte de Arcas. Los están disparando por los dos lados. Hicieron un papel muy importante porque estuvieron hostigando a los ingleses durante todo el rato. Entonces, claro, los ingleses, como no lograban tomar la ciudad alta de La Coruña y estaban allí empantanados, pues se veían un poco acosados entre dos frentes, entre la ciudad, que no eran capaces de rendirla, y estas tropas de socorro que dices, que les estaban todo el rato hostigando, atacando, haciéndoles emboscadas, trasnochadas para irlos debilitando, claro. De hecho, mientras esto sucedía, ¿no? Esta noche los ingleses se dedicaron al saqueo de la zona de las pescaderías, y hay un relato en el libro de la Contraarmada que dice lo siguiente: en fin, los enemigos hallaron, como dicen, en la pescadería padre y madre, porque hallaron muy buenas cosas, y camas regaladas, y qué comer, y beber en abundancia, ropas y vestidos para los que no las tenían, y armas para los que estaban desarmados, y las casas llenas de otras muchas cosas. Es decir, se dedicaron al saqueo e incluso un poco a dejar de lado sus obligaciones militares, ¿no? Que esto pasaría un poco después, digamos, si no son soldados profesionales, no se entrenan y no están dispuestos a la guerra, son más bien morralla, ¿no? Es decir, tenían muchos hombres, pero hombres de armas pocos. Sí, y de hecho los ingleses a lo mejor podrían haber tomado la ciudad si una vez tomada la pescadería hubieran continuado el ataque. Pero se quedaron a saquear la pescadería y hubo una borrachera general. Los soldados ingleses se emborracharon con todo el vino que encontraron y no siguieron. Y a lo mejor si hubieran seguido el ataque, claro, date cuenta que los defensores estaban un poco desmoralizados en ese momento porque acababan de ver a los ingleses arrasar el barrio de la pescadería completamente. Entonces, a lo mejor hubieran sido capaces de, en ese momento de flaqueza de los defensores, seguir adelante y llegar a tomar la ciudad alta. Pero les pudo más las ganas de juerga y se quedaron a saquear y a beber y... Sí. El Ribeiro, no, de aquella no sé si era el Ribeiro, pero bueno, el vinín de la tierra. Sí. Después, digamos, esta gran muralla, ¿no? La muralla de la ciudad alta, intentan por ejemplo, hacer minas y hacen una mina. Mira, una cosa que te va a parecer interesante. Esto lo dice Juan Varela cuando los ingleses toman la pescadería. Dice, Juan Varela, esto está en mi novela de Días, Infierno y Gloria. Dice, Varela resumirá en su diario lo que esa noche vio con sus ojos. Dice, cito, aunque tomaron muchos a prisión, los ingleses mataron hombres, mujeres y niños con muchas crueldades, algunos con fuego y también con otros martirios. Yo mismo vi cómo la sangre corría en regueros calle abajo, como en fiesta de matanza.
O sea que el asalto a la pescadería fue... Era una promesa, o una promesa no, más bien un previo a lo que pasaría en Lisboa, ¿no? A lo que prometió Isabel que pasaría a los castellanos en Lisboa. Me imagino que viendo lo que están haciendo en La Coruña, lo que venía después iba a ser mucho peor. Lo que vas a hacer, Héctor, cuando vayamos avanzando, vas leyendo algo de Varela, que está muy bien y nos va dando un poco más sentido al relato, ¿no? Entonces, Vale, de acuerdo. En la muralla, ¿no? En la ciudad alta, y tardan unos días, porque, digamos, toman el día 5 en la pescadería y, bueno, hasta casi el día 12 no estalla la mina. Entiendo que en todo ese fenómeno, esos casi 6 días, ¿hubo algún intento de asalto inglés o...? Sí, los ingleses sacaron algo de artillería de sus barcos, los pusieron en Monte Gaiteiro también y en la iglesia de la pescadería, el campanario lo usaron también para poner una pieza de artillería y estuvieron intercambiando cañonazos con los defensores y intentando eso, el fuerte del Malvecín que decías, intentaron tomarlo con un desembarco, pero no fueron capaces de pasar de ahí. No había manera. Estaban los coruñeses dispuestos a no rendir la ciudad. Cuando asedias una ciudad, el miedo puede tener dos efectos: que se rindan o que luchen a muerte. Y que luchen hasta el final. Justo, en la masacre que hicieron en la Ciudadela, en la pescadería, hizo que los que estaban en la ciudad alta, sabiendo lo que les esperaba, luchasen hasta la muerte, ¿no? Sí, y bueno, había una causa muy importante también, que bueno, yo la trato en la novela y me parece porque me parece muy representativa también de la época, y es que en La Coruña pensaban que los ingleses en realidad lo que querían era ir a Santiago de Compostela, ¿ah? Y querían saquear los restos del apóstol. Sí, lógico. Y querían quitar las campanas de Compostela y llevárselas. Como el Manfort, digamos el efecto Manfort, pero en vez de ser musulmanes con los anglicanos. Efectivamente, querían tomar Compostela y, bueno, saquear la catedral y eso, coger los restos del apóstol y tal y cual. Entonces, pues La Coruña, digamos el fervor religioso del pueblo allí en La Coruña, pensaban que si ellos permitían, si ellos no luchaban hasta el final, que el apóstol Santiago pues no les iba a tener en muy buena estima. A ver, el oyente, a lo mejor, claro, hay que meterse en la mentalidad en el momento. Los anglicanos, aunque no eran iconoclastas, ¿no? De hecho, la iglesia actual anglicana tiene imágenes, pero sí que hubo un tiempo, en este momento primero del anglicanismo, en el que sí que había bastantes disputas por los iconos. Y de hecho, en el libro de Gorrochatei hay una foto, un segundín, de una virgen, que es la Virgen de Valladolid, una virgen de Valladolid, no me acuerdo el nombre, y no encuentro la foto, que aparece toda, digamos, rota, sin brazos, con el rostro todo como con espadas, ¿no? Con cicatrices, y claro, me imagino que el miedo a ver a la imagen de Santiago destrozada era lo que movía al creyente coruñés, ¿no? Y es cierto. Sí, bueno, utilizaron un poco ese símbolo de defender la figura del Santiago, del apóstol Santiago, del patrón Santiago, para darse ánimos y darse... Al oyente, cuando estábamos hablando de visitas de Coruña, yo creo que para coger referencias actuales, esta pescadería, más o menos, si no me confundo mucho, podría ser... acabaría donde la plaza de ayuntamiento, que es una zona así llana, y después se comienza un poco las cuestas, ¿no? Y, digamos, el Museo Militar de La Coruña estaría en la zona alta. Sí, efectivamente, donde sería toda esa parte donde están los cantones, toda esa parte larga, que va desde el obelisco hasta la zona del Corte Inglés y de la estación y la entrada de La Coruña, toda esa parte larga era la pescadería, que era mucho más estrecha, ya te digo, era mucho más estrecha que la actual, sí. Que como es actualmente. Y después, os leí un texto que es muy importante, ese texto,
porque es, digamos, la conjura o el voto de los cofrades de Nuestra Señora del Rosario, o voto de La Coruña, en la que, uniendo lo que tú estás comentando de la devoción religiosa, piden a la Virgen del Rosario que les proteja y les ayude en el combate. Y esto justo se produce pocos días antes, o casi el mismo día, que la mina estalla y falla, ¿no? Y eso aumenta el fervor religioso, porque como que nos defendió, ¿no? Intervención divina, claro. A ver, hay que pensar en la gran religiosidad del siglo XVI. Eso no se puede separar de la mentalidad de la época, porque estaba completamente unido. O sea, el fervor religioso era importantísimo y era un motor más para, pues eso, para jugarse la vida o para defender la ciudad hasta las últimas consecuencias. De hecho, en un podcast que tengo con el presidente de la Asociación 31 de enero Tercios, sobre la vida en los tercios, hablamos de la religiosidad y de la mentalidad del soldado de los tercios. Y es que era indiscutible su religiosidad. Es decir, sea un pillín o sea un malvado gandul borrachín, en el fondo era un creyente. Exacto. Y eso es el concepto de la salvación del alma preocupaba muchísimo a los españoles de entonces. Es que en cualquier pieza literaria de la época, en cualquier libro, en cualquier cosa, lo encuentras, lo puedes encontrar. Sí. No hay que olvidar nunca ese elemento. Es decir, siempre claro. En la época del siglo XVI, XVII e incluso el XVIII y parte del XIX y el XX también, la religiosidad es parte esencial de la vida del ser humano. Por lo tanto, no se puede olvidar nunca. Y hay películas, por ejemplo, que intentan pasar de lado, incluso ponen un ateo en el siglo XVI, que eso era como encontrar un marciano en el Corte Inglés, ¿sí me entiendes? Imposible. O sea. Efectivamente, o sea, sí. Ahora, es lo que decimos ahora en las obras de ficción, sobre todo, pues series, novelas, libros, está muy de moda eso de que los protagonistas pues sean así descreídos, ¿no? O pasen del tema, pasen de la religión, o pasen de tal. Pero yo lo veo un anacronismo total, o sea, no. Si coges crónicas de la época y las lees, ves un poco el comportamiento, cómo hablaban, cómo se expresaban, pues el mismo Juan Varela, el diario, quien sea de la época, te vas a dar cuenta de que era un elemento importantísimo en su vida. Pues ahí la Virgen del Rosario, de hecho, entre los defensores de Coruña estaría la Virgen del Rosario y María Pita, ¿no? Y es interesante para los oyentes que la Virgen, el Rosario, ¿no? El que todavía forma parte de la Iglesia Católica en los rezos, está muy vinculado a España y a batallas, porque el culto a la Virgen del Rosario se celebra o se conmemora o comienza con la batalla de Lepanto. Digamos a María Auxilio de los cristianos, y la vinculación a la Virgen del Rosario que comienza es en Lepanto. Es decir, para que veáis que está todo. Sí, bueno, es que lo de dedicar una misa a la Virgen o encomendarse a la Virgen antes de las batallas, antes de las acciones importantes, era una cosa muy común en los tercios, los soldados españoles de la época. No solo del Lepanto o de La Coruña, sino cualquier batalla, cualquier acción, hacer previamente una misa dedicada a la Virgen para pedirle su protección y su ayuda, era algo completamente normal. Sí, no, era lo más normal del mundo. Lo único que la advocación del Rosario tiene vinculación con Lepanto. De hecho, tenemos ese día 12, ¿no? Hay una mina que estalla mal, no acierta, y ahí, digamos, comienza un poco otro combate. Bueno, cuidado, sí que acierta, pero a los ingleses. Eso, justo, sí. Eso, mata a varios ingleses. Bueno, es que, a ver, cuando unes borrachos... Bueno, yo no sé si estarían borrachos ya, pero sí que es verdad que explotó hacia el lado que no era. Entonces... Las minas tienen que estallar para arriba, o sea, para... Sí, explotó, digamos, los cascotes que se desprendieron, que salieron disparados, mataron a varios ingleses. Sí, a ver, los oyentes cuando... Bueno, yo creo que el 99% de los oyentes saben que las minas en la Edad Moderna, bueno, y en la Antigüedad, era una forma de asedio muy habitual, porque aunque los oyentes crean que las catapultas eran la forma de derruir murallas, la realidad es que la forma más habitual era el minado. Era o bien picar a pico y pala casi la muralla, o esta forma que era hacer un túnel por debajo justo de la muralla, y justo cuando estabas en la cimentación, quemar la estructura de maderas que hacías tú para sujetar
la muralla, o ya en la Edad Moderna explotarla, ¿no? Con explosivos y derruirla. En este caso les quedó corto y mató a ingleses. Y después ellos siguieron, ¿no? Y comenzaron a disparar, ¿no? Durante varios días hasta el día 14. Hasta el día 14, que en el día 14 hay digamos, la acción militar más importante desde el día 5. Los ingleses consiguen un poco más de terreno, hacen un ataque un poco más importante que el del día 5. De hecho, en el asalto del día 14 los coruñeses se ven apurados. Sí. De hecho, en ese ataque está el Pedro Ponce y la defensa de Antonio de Herrera, que son los que defienden ese trozo de muralla, ese tramo. Y también hay otra mina, porque hay otra mina que está allá mal y mata a 300 miembros de la vanguardia inglesa. Es decir, lo que entiendo en esto, que a lo mejor lo puedes comprender mejor, estaban avanzando y a veces hicieron estallar una mina cuando estaban avanzando sus hombres. Yo creo que estalló a destiempo. A destiempo, ¿no? Porque si no, no estaba previsto, sí. No estaba previsto que estallara en ese momento y estaban ellos pasando justamente. Entonces, pues se dieron muchas bajas. Pero bueno, fue un ataque ya importante y en el que hay que entender que toda La Coruña estaba defendiendo las murallas. De hecho, mira, literalmente lo que decíamos de Juan Varela, vuelvo a decir, las mujeres e hijos acudían a las partes más peligrosas junto a sus maridos, con mucho ánimo, con balas y piedras, con las cuales tiraban a los atacantes, con que los descalabraban y hacían grande ofensa, mostrando mucho valor. Yo tenía, sí, es lo mismo que yo tenía en el artículo mío. Aquí justo estamos ya en el momento en el que hay una brecha en la muralla y la defiende el capitán Troncoso y otros hombres, y de repente este ataque lo comandaba Norreys, el comandante de línea, y avanzaba con él una bandera inglesa, ¿no? Un alférez, ¿no? Y justo al grito "ya son nuestros", avanzaban los ingleses, y en esas murallas había más que hombres, había mujeres también luchando. Sí, los civiles, es que toda La Coruña estaba echando una mano porque no quedaba otro remedio, claro. Y ahí justo aparece una mujer, ¿no? Que según las crónicas hay textos ingleses que dicen algo así, ¿no? Que mató de un arcabuzazo al alférez, ¿no? Al alférez es un nombre español, al portaestandarte, ¿no? Y le arrebató al inglés que llevaba la bandera. Sí, ahí hay diferentes versiones. Sí. Pero lo que sí está claro, porque además hay varias fuentes que así lo atestiguan, es que arremete contra el inglés, lo derriba y le quita la bandera. Sí, ¿no? Sí, eso es lo que la forma de matarlo, lo que sea, cambia según el relato, sí. Cambia, pero lo que sí es seguro es que derriba al inglés y le quita la bandera. Y de hecho dice, quien tenga honra que me siga, ¿no? Eso es, digamos, lo que la mitología... Eso ya es un mito del romanticismo. Sí. Eso ya es un mito del romanticismo. Bueno, básicamente se levanta esa mujer como el pueblo en armas, que después el romanticismo lo convierte en un icono como la libertad guiando al pueblo, ¿no? Es decir, básicamente el romanticismo español lo hace un icono a este grito de quien tenga honra que me siga. Esta mujer es la famosa María Mayor Fernández de Cámara y Pita, ¿no? ¿Quién era esta mujer? Porque vamos a hablar de ella, algo contaremos de su vida, ¿no? Sí, bueno, María Pita esto hay que decirlo, que fue una de las muchísimas defensoras y defensores que hubo en La Coruña, porque ya te digo, o sea, todo el pueblo luchó contra los ingleses, con una valentía y un arrojo tremendos. Pasa que, bueno, digamos que en esta mujer pues se personificó el símbolo de la defensa a ultranza de La Coruña. Y bueno, ¿quién era María Pita? Pues es la verdad es que un personaje interesantísimo y más allá del símbolo romántico de la defensora de La Coruña, claro, porque hay mucho más detrás de ella. Bueno, esta era una mujer de unos 25 años, más o menos, cuando transcurren estos hechos. Y María Pita acababa de quedarse viuda.
porque su marido había muerto en uno de los ataques de ingleses a uno de los asaltos a las murallas, pues él había muerto. Esta mujer, bueno, esto el gran público, digamos, la mayoría de la gente no lo sabe, pero se casó 4 veces. Sí. Esta mujer se casó 4 veces. No había divorcio, oyentes. Se casó 4 veces y fue viuda 4 veces. O sea, sobrevivió a todos sus maridos y se murió viuda. Bueno, ella se casó muy joven con un carnicero de allí de La Coruña, un carnicero jovencito también, con el que tuvo una hija pequeña, una hija Mariela se llamaba. Lo que pasa es que este chico que era carnicero se murió muy joven, con 20 y pocos, pues una enfermedad que le entró y se murió. Y esa fue la primera vez que se quedó viuda María Pita, y tenía pues 22 años y una hija de un hombre. Entonces estaba en una situación, digamos, complicada. Ella era pues de origen no humilde del todo, como se puede pensar. Ella, bueno, era una familia, sí que es verdad que era una familia pues labradora y tal, pero tenía tierras, tenía viñas, vendía vino. Entonces no es que fuera tampoco... El apellido es muy rimbombante, de Cámara y Pita. Sí, no es que fuera... No. A ver, no era de una familia hidalga, no era de vivir en un palacio, ni era de la nobleza, pero tampoco era pobre. Digamos que era pues de una clase media de la época. Entonces, pero ella, claro, se vio en una situación un poco complicada, porque viuda y con una hija de 1 año. Entonces se casó en segundas nupcias con otro carnicero que se llamaba Gregorio de Rocamonde, que este hombre le llevaba casi 20 años a María Pita, tenía 40 y tantos. Entonces, bueno, yo creo que fue un matrimonio más bien de ella para asentarse en la sociedad, digamos, en el lugar que le correspondía, ¿no? Pues tener un marido, tener una carnicería, tener una ocupación. Este hombre también se hacía cargo de su hija, aunque fuera de un matrimonio anterior. Entonces, bueno, pues ella cosas que oí y leí, era como habitual en los gremios profesionales, incluso esta ayuda, ¿no? Sería un ejemplo a lo mejor de ayuda a una viuda del gremio. A ver, que esto puede sonar muy fuerte, pero la realidad es que antes los amores no eran el amor no era la clave del matrimonio, más bien claro. El compromiso. Yo no creo que se hubiera casado por amor con este hombre. No, evidente. La verdad, no. Pero bueno, eso, estaba casada con él, que cuando llevaban más o menos un año y medio casados, pues ocurrió lo de la Armada, lo de la Gran Armada. Y esto es interesantísimo porque parece de una película romántica, pero es real. En La Coruña había un soldado que había participado en la Gran Armada, que se llamaba Sancho de Arratia. Y este soldado se encontraba en La Coruña. Se encontraba en La Coruña porque había vuelto de sus sucesos, había dado la vuelta a Irlanda, todo por ahí, por arriba, por el norte, había dado la vuelta con su barco hasta regresar. Héctor, los oyentes pueden escuchar lo que les pasó a los españoles en Irlanda. Tenemos un podcast sobre la Armada Invencible en Irlanda. O sea, ahí tienen... Pues este hombre fue uno de los que vivió esa odisea, que fueron 3 o 4 meses rodeando todo el norte hasta volver a España. Entonces él se encontraba en La Coruña. ¿Qué pasa? La Coruña, el hospital estaba lleno, las dependencias militares estaban llenas, entonces la gente del pueblo, ¿sabes lo de las boletas de alojamiento? Tenían que alojar a soldados y militares. Bueno, pues en este caso, María Pita conoció a este Sancho de Arratia, porque le tuvo que dar alojamiento. ¿Qué pasa? Ahí se conocieron. Lo que pasó entre ellos no se sabe en ese momento, pero sí que se sabe lo que pasó después, porque en la batalla murió su marido, murió Gregorio de Rocamonde, se quedó viuda por segunda vez. Ella participó en los hechos de la batalla, consiguió enviar su memorial con lo que ella había
lo que había hecho, que se había quedado viuda, que había participado en la batalla activamente, que había arrebatado la bandera al inglés, y consiguió que le dieran una paga de grado de alférez. Y unos meses después del ataque a La Coruña, se casa con este hombre, Sancho de Arratia. Coincidencia que ya lo conocía. Sí, entonces, bueno, puede ser que se gustaran cuando se conocieron. Y, bueno, pues su marido tuvo la gentileza de morirse en el momento oportuno. Sí. ¿No? Amor. Y ella, pues, se casó por tercera vez con este hombre y tuvo otra hija, Francisca, con él, Francisca de Arratia y Pita. ¿Qué pasa? Este hombre sufrió una herida durante el ataque inglés y 6 años después murió a causa de ella. Se le infectaba, se le curaba, se le infectaba, se le curaba seguido. Y una de las veces que se le infectó, pues se murió, dejando a María viuda por tercera vez. Y volvió a casarse otra vez con un funcionario de la Audiencia de La Coruña, con el que tuvo otros dos hijos, varones, que fueron militares los dos. Y bueno, siguió su vida, no diré tranquilamente, porque la verdad es que no fue una vida nada tranquila, ahora contaré por qué, y murió a una edad muy avanzada, creo con 80 y muchos años. Viuda otra vez de este funcionario de la Audiencia que le dio más tiempo. Que sí, se murió, pero se murió él antes que ella. O sea que se casó 4 veces y enviudó 4 veces. Son muchos años los que dijiste para eso. Para su época eran bastantes años. Sí. Murió mayor, murió muy mayor. Y otro de los aspectos que es desconocido de María Pita, y a mí me parece interesantísimo para desgranar al personaje, es que fue una persona muy problemática. Muy problemática. Que se conservan 6 denuncias de sus vecinos y de gente que le pasaban cosas con ella. Que se conserven, hay 6. A lo mejor la han denunciado más veces. ¿O no se atrevieron a denunciarla o...? Sí, pero por ejemplo, a un vecino le abrió la cabeza con un pichel. Madre mía. Pero es que, ojo, que la denuncia se conserva, se puede ver, está en el archivo de La Coruña. En la denuncia pone literalmente que al tío se le veía la sesada. O sea, imagínate el golpe que le dio. Bueno, pues justo en el día ese del muro a dar golpetazo. Sí, le dio con un pichel de peltre de estos, ¿no? Y luego a un tal capitán Peralta, que María se llevaba muy mal con su hija, con la hija de este capitán, eran vecinos. Y un día que el capitán Peralta y la hija de este capitán habían discutido algo con María Pita, pues horas después pasaron por la calle, por debajo de su ventana, y les arrojó un cubo lleno de inmundicias por encima, desde la ventana, y ellos la denunciaron, claro. Ella dijo que había sido sin querer, pero otra denuncia. Y luego tuvo otro problema con otro vecino porque María Pita decía que el vecino le había estropeado las viñas, que lo había roto allí en las viñas que tenía. Entonces que lo había amenazado y ofendido de palabra y obra, decía el tipo en la denuncia. Bueno, que se ve que era una persona pues que le gustaba mucho guerrear, ¿no? Y que sí. Tenía que haber sido alférez, pero de verdad, para la guerra. Bueno, pero también ese carácter le sirvió para... No, para tirar para adelante el día de la batalla, justo, sí. Para pelear el día de la batalla y pasar a la posteridad. De hecho, sobre María Pita yo realmente sé lo de la batalla, o sea, de que leí de la batalla, de su vida hace poco, pero hay un... es que lo voy a decir, pero los Lunis de leyenda, esto de televisión española de dibujos animados, no sé si lo viste alguna vez, que tienen como canciones de personajes históricos, y tienes que buscar de María Pita, está muy bien. A mi hija se lo pongo y le gusta. Es que no tengo hijos, entonces no veo las cosas tan infantiles. En Google, Lunis de leyenda, María Pita, y hablan de que cuando no tenía dinero, cuando murieron sus maridos, se fue al rey a pedirle algún negocio o alguna prebenda, y le dio, después de varios días, como en la puerta del palacio ahí del Escorial, me imagino, o en la audiencia, no sé dónde fue, logró que le diesen
mulas, como el monopolio de las mulas o sea, Portugal o algo así, ¿no? Sí, pasar mulas por la frontera, sí. Y consiguió que le aumentaran la paga. Es que fue a Madrid a pleitear, que ir a Madrid desde La Coruña no era como ahora. No. Entonces, bueno, se ve que era una mujer que peleaba mucho por lo suyo y que si algo se le metía en la cabeza, pues... No, emprendedora era, porque sí. Pedir solo dinero, pedir un negocio y dirigir un negocio en el siglo XIX. Fíjate que fue una persona que fue escalando siempre en la sociedad, ¿no? Empezó pues casándose con un carnicero, con otro carnicero, tal, después con un militar y después con un funcionario de la audiencia. Sí, ya. Y fue consiguiendo cosas, pues viñas, que lo de las mulas, que me aumenten 4 escudos a la paga, que si tal, que si igual. Fue una persona que siempre peleó por sus intereses y los de su familia. De hecho, hay el museo, yo no estuve en el Museo de María Pita, la próxima vez que voy a La Coruña lo visitaré. Está en el solar donde vivía con Juan Alonso de Rois, ¿no? Ese fue su primer marido. Digamos, se conserva más o menos ese solar donde vivía y ahí es donde se hizo el museo, aunque no es la casa, digamos, es el espacio. Sí, junto al convento de Santa Bárbara. Vivía allí, justo está en la esquina del convento de Santa Bárbara, sigue la calle de las Herrerías, que se llamaba la calle de las Herrerías, y ahí estaba la casa y la carnicería, que estaban juntos, claro. Sí. Estaban todos juntos, sí. Pues ahí tenemos un poco el personaje histórico, ¿no? Que hizo esta batalla, un icono, ¿no? Un icono que en el romanticismo se convirtió en el símbolo. En el siglo XIX se convirtió en el símbolo que conocemos hoy. Hasta el siglo XIX fue un personaje desconocido. Sí. Digamos, demostraron su veracidad, le metieron todo el empaque que se tiene que meter en el romanticismo para generar su historia, como la frase, ¿no? La frase que... Quien tenga honra que me siga. Sí, no sé, dicen que se dijo en castellano, en gallego es quien tenga honra que me siga, es igual, casi, es bastante similar y digamos, esa es la frase que desde el punto de vista épico necesita una persona como esta, es decir, como el yo solo, ¿no? Claro, una divisa, ¿no? Es lo mismo, que ese sí lo dijo, pero ahora como lo dijo, no lo diría cogido a la punta del barco como los Titanic, sino diría, pues voy yo solo por mis huevos. O sea, el romanticismo lo cambia. O igual lo diría quejándose, joder, otra vez yo solo. Eso, justo. Sí, puedo ser más bien así, sí. Pero por suerte María Pita, ¿no? Se conserva su historia. En Coruña tenéis una estatua en la plaza de Ayuntamiento, muy bonita, del escultor José Castañeiras, ¿no? Sí, la verdad es que la estatua es imponente, tiene un bronce ahí precioso en la plaza. Y por suerte se conserva. La base de la estatua tiene unas placas de bronce con imágenes de la batalla, ¿no? Está muy bien porque te explica lo que estamos nosotros diciendo aquí. Sí. Salen varios puntos del asedio. Sale desde la llegada de los barcos al desembarco, a la pelea en la muralla, salen los ingleses con sus escalas en la muralla, los coloniases tirándoles piedras y todo eso. Sí. Pues ahí tenemos un poco al personaje que era uno de los protagonistas de esa historia y bueno, se defiende, ¿no? Y básicamente logra sobrevivir en parte a los ánimos que dio esta mujer, ¿no? Es decir, no fue ella la que paró el ataque, sino los hombres y mujeres luchando y derramando su sangre, pero su ejemplo sirvió, ¿no? Sirvió un poco para decir, pues no va a ser yo el que me rinda, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto fue, pues, cuando hicieron el voto de defender la ciudad a ultranza hasta el final. Rechazaron la oferta de rendición porque los ingleses les ofrecían rendir la ciudad y que dejaran entrar a los ingleses, saquearla, respetando las vidas y que los ingleses seguían su camino, pero los coloniales dijeron que no. De hecho, Marqués de Cerralbo dijo que de eso nada, que no rendía la ciudad y que ahí estarían hasta el final. Pasaron la historia por morir luchando
o por sobrevivir luchando. Es decir, la opción de la rendición no estaba bien vista, porque la frase que es del romanticismo, ¿no? Pero conserva muy bien el valor esencial que tenía para la época el honor y la honra, ¿no? Es decir, es como decir, el que no tenga honra, que queda aquí. Por lo tanto, el que no avanzase era que estaba reconociendo que no tenía honra, que era lo peor que podía pasar a cualquier... Sí, claro. El oprobio, ¿no? Perder la honra era caer en desgracia completamente para la mentalidad militar de la época, claro. Y ya no solo militar, se ve que pues ahí el de La Coruña es un ejemplo, pero hubo muchos más. Ejemplos de la época de poblaciones que no se rindieron hasta las últimas consecuencias. Era bastante frecuente los ataques a la costa española por parte de ingleses. O sea, no eran solo estos ataques a La Coruña, sino que en muchas localidades lo sufrieron varias veces, ¿no? Cádiz, por ejemplo, varias. De hecho, podríamos decir que este sería el momento final, ¿no? Y las tropas inglesas perdieron, dicen más o menos las cifras, unos 1.300 hombres perdieron en este desembarco, ¿no? Así es, y duró 2 semanas el asedio de La Coruña, más o menos. Lo que los ingleses pensaban que les iba a llevar una tarde de saqueo, al final fueron 2 semanas infructuosas, porque lo único que consiguieron fue saquear el barrio de la Pescadería, emborracharse y poco más. Alguno más que lo que iba a conseguir en Londres también, claro. Hay que entender que no todos eran, muchos eran los típicos rufianes de puerto de Londres, que tampoco tenían mucho más que hacer. Sí, claro. Pero al final, bueno, hubo sus peleas, hubo discusiones entre Drake y Norris, que si nos vamos, que si seguimos, que si ahora ya es una cuestión de reputación, que si no tomamos La Coruña, que cómo vamos a ir a tomar Lisboa si no somos capaces ni de tomar esta aldea, porque es que era una aldea. Sí. Comparado con lo que venía ahora de Lisboa, que es digno de otra historia, y voy algún día si lo cuento también. Pero es que es para pararse a pensar que esta historia, bueno, yo cuando estaba haciendo la novela, ya antes de hacer la novela, cuando yo me presenté, me imaginé escribir esta historia, presentar esta historia en narrativa, en un libro de narrativa, me di cuenta que era una historia espectacular. Quiero decir, si nos parece espectacular, pues todos cuando vimos 300 y las Termópilas, nos encantó allí, bueno, la resistencia espartana contra los persas y tal. Pero es que lo de La Coruña fue igual, pero es que aún encima los coruñeses ganaron. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, es impresionante, es una historia impresionante. Y los ingleses perdieron 2 veces. Y 3. Sí, porque en Lisboa se volvieron a estrellar otra vez. Hombre, a ver, viendo su preparación para saltar Coruña, yo creo que Lisboa, como estaba de preparada, ya esperando por ellos, ¿no? Es decir, estaban esperando por ellos, ya las galeras en el Duero, el Tajo, el Duero Soporto, el Tajo, la desembocadura tienen su capacidad de fuego muy buena por ahí. Es decir, al final, estos 14 días que perdieron fueron cruciales para perder después en Lisboa, porque yo creo que se hubiera... Sí, pero es que lo de Lisboa ya empezó mal desde el principio. Ya en cuanto desembarcaron, el conde de Fuentes les estuvo hostigando todo el rato, no los molestaba, tuvieron muchísimas bajas, ya fue un desastre ya desde el principio. Entonces, bueno, ya lo tenían todo contra, yo creo. Y además que venían muy desmoralizados de La Coruña. Y después ya, a la vuelta también les fueron asediando los barcos españoles y portugueses, y después una tormenta también que les dio mayor golpe. Sí, el único desquite que tuvieron fue que saquearon Vigo. Sí, es verdad, sí. Saquearon Vigo de camino a Inglaterra. Pero bueno, pero que no consiguieron cumplir ningún objetivo de los que tenían cuando salieron de Plymouth. O sea, la contraarmada inglesa fue un desastre total. Sí. Y de hecho, incluso a día de hoy, ¿no? Los ingleses, que parecía que siempre hablaban de vencedores y tal, están reconociendo ya muchos historiadores, incluso la prensa escrita inglesa, que no ganaron ni a la Armada Invencible. Nosotros nos sentimos derrotados durante siglos, y ellos vencedores, y resulta que
que fue el clima, ¿no? El tiempo. Pero es curioso que, bueno, esto lo ha denunciado Luis Gorrotxategi muchas veces, que los ingleses hicieron un pacto de silencio con la contraarmada durante muchísimos años. Sí. Pues aquí tenemos un poco tu historia, ¿no? Tu novela, que os va a hacer revivir ese momento de la historia de España tan interesante, ¿no? Que es justo después de la Armada, al año otra guerra y las tropas españolas, y en este caso también portugueses, capaces de defender un ataque de la mayor flota que se había casi logrado reunir en su época, porque en algunos elementos era mayor que la Armada Invencible o la Gran Armada. Sí, fue la armada más grande que se armó en Inglaterra, que se había armado en Inglaterra hasta ese momento. Inglaterra nunca había armado una flota tan grande. Y de hecho fracasan, porque fracasaron en la Gran Armada que hicieron en Cartagena, fracasaron en el doble convoy, que era muy grande. La verdad que cuando son muy grandes les da mal, Sí. De hecho, podría decirse que fue la armada más grande que se armó en Inglaterra hasta el siglo XX. Porque es cierto que, sí, o sea, por porcentaje de población, quiero decir. Sí, te entiendo. Porque en el siglo XIX es cierto que armaron flotas más grandes en número que la contraarmada. Pero también Inglaterra tenía muchos más habitantes que tenía en el siglo XVI. Sí. Pero en porcentaje fue la armada más grande que se armó en Inglaterra jamás hasta el siglo XX. Y fue un desastre completo. Sí. Pero bueno, yo es lo que, ya te digo, lo conté y me encantó contar todos estos hechos porque los estaba investigando y también me sorprendió lo poco conocidos que son aquí en la propia Coruña, lo desconocidos que son. Sí. Y bueno, me gustó mucho. Mi novela coge desde que vuelven los barcos de la Gran Armada hasta que vencen los defensores de La Coruña y la retirada inglesa. Coge ese... Yo tengo que leerlo, de hecho, me lo coge ese tiempo. Poco porque no lo tengo todavía, pero tengo tus otros 3 libros, tengo ahí, te los puse ahí para que los oyentes los puedan ver, porque si al final lo subo a YouTube, este vídeo, tenéis aquí las 3 novelas de Héctor, del siglo de acero, y esta obra que Días de Infierno y Gloria, ¿no? Que es justo... Días de Infierno y Gloria, sí. Es justo el que estuvimos hablando hoy de él, y os servirá para conocer a María Pita y a sus vecinos, ¿no? Y un poco sí, a más personajes que participaron en los hechos y que hoy, pues mira, te voy a poner el ejemplo, ya te comenté el soldado Juan Varela, que el soldado Juan Varela sale en la novela también, y hay otro personaje importante en la novela que es Inés de Ben, que fue otro personaje real. Inés de Ben fue otra vecina de La Coruña que se sabe que luchó también allí en primera fila, en las murallas, y tuvo la mala suerte de que en una de las explosiones se quedó ciega, se abrasó la cara y se quedó ciega. Pero esta mujer no tuvo suerte, pidió un montón de veces que le dieran una ayuda por la invalidez que había provocado y nunca fue capaz y murió en la indigencia y en el olvido. No, eso son cosas, sí. La verdad que la historia a veces tiene... A veces es injusta, la historia es injusta con... Justamente, sí, es injusto, porque la otra sería por su carácter, a lo mejor tenía demasiado... claro, hay gente que a lo mejor es más callada o protesta menos, y esta mujer es muy iracunda, ¿no? Mira. Sí, o no se supo mover de la misma manera, no se sabe, no lo sé. A ver, si es verdad, también ten en cuenta los contactos que pudo tener el cuarto marido de María Pita, siendo de la audiencia, ¿no? Claro, se le mueven muchos hilos después a ello. Claro. En la vida los contactos son esenciales, sí. Incluso para un héroe, ¿no? Una heroína como las dos. Sí. Pues la verdad que es algo que es interesante y se habla, y lo hablamos en el podcast sobre los vida y honor en los tercios, el tema de las heridas, ¿no? De los inválidos, que existía cierto sistema de pensión, pero muy poco, y en el caso de esta mujer que no era miembro del ejército, era vivir un poco de la calidad, ¿no? Porque el Estado no tenía un plan de pensión para los que no eran militares. Es decir,
Además que esta mujer, Inés de Ben, perdió su casa y su negocio que estaban en la pescadería. O sea, también, ¿no? Cuando arrasaron la pescadería, pues le quemaron la casa y pues lo perdió todo esta mujer. Entonces, bueno, pues yo la introduje en la novela y le di desde mi humilde homenaje literario a ella y a muchos más que salen en las crónicas y que yo los puse en la novela con nombres y apellidos, bueno, para rescatarlos un poquito del olvido dentro de mis posibilidades, claro. A mí lo que me fascina siempre que hablo del siglo XVI con gente, con expertos y gente que investiga el siglo XVI y que lee para escribir, es la cantidad de documentación que tenemos de ese siglo. Porque el siglo XVI fue un siglo muy pleiteante. Por ejemplo, las denuncias de María Pita se conserva todo se escribía muchísimo, muchísimo. Los abogados sí, papeles, entonces se conserva muchísimo material, por suerte, claro. Pero es que suerte, incluso que se conserven papeles de hace 400 años, que bueno, que ahora sí que somos muy de respetar la historia, aunque a la gente no le interese, pero el historiador la conserva, el gobierno tiene archivos generales, pero que lleguen denuncias que en el siglo, básicamente, que en el XVIII no hubiese dicho a alguien, anda, quémame todo eso que está en el desván, que está prescrito. ¿Entiendes? Que eso es muy actual. Sí. Los funcionarios dicen, esto está prescrito, ¡hala, fuera! Venga, esto ya no nos va a hacer falta. No, nada, sí. Vamos a hacer sitio. Sí, y a pesar de eso nos conservamos cosas muy interesantes, ¿no? Como los pleitos de María Pita con sus vecinos. Sí, claro. Bueno, gracias a eso, ahora algunos podemos ir reconstruyendo esas vidas, escribir novelas y contar una novela, algo que parecería de la imaginación tuya, pero realmente está... El diario de Juan Varela, que te digo que utilicé para hacer muchos episodios de la novela, pues se conserva, y es que además se conserva, está manuscrito, claro. Sí. Es increíble que se conserve ese... No, la verdad que sí. Ese documento. Sí. Pues nada, Héctor, para tu siguiente relato, cuando tengas ya esté publicado, nos iremos a Filipinas y esperemos que no sea dentro de mucho tiempo, sino cuando realmente los libros, las editoriales, en esto de los libros tienen dos teorías, ¿no? Que hay que mover los libros rápidamente para que estén en el candelero, ¿no? Pero me gusta sacar libros un poco después, 6 meses, 1 año, para darles una vida. Yo como escritor, por ahora de un solo libro, pero es mi hijo, que lo tengo junto con los tuyos, porque básicamente salieron, los 2 primeros... Sí, salieron muy cerca, sí. Me gusta ver cómo se vuelve a vender, es decir, yo tengo entro a veces en Amazon y digo, se vendió, el mío tenía muchos años, como el tuyo primero, pero que se ve a veces que se mueve y dices tú, pues prestó, ¿no? O sea, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy siempre dándole a la cabeza con nuevos proyectos y con nuevos libros. Y yo cuando sale un libro de los míos, a lo mejor hace 6 meses que ya lo he terminado, cuando sale a la venta. No, sí, claro. Sí. Y ya estoy con otra cosa. Y ya estoy metido de lleno en la documentación de otra cosa. Sí. Entonces a lo mejor 1 año después me tengo que poner pues como ahora, me tengo que poner a hablar de María Pita, que lo hice hace 2 años. No te acuerdas nada, claro, lógico. Y lo veo tan lejano ya, digo, es que a ver, igual hay cosas que ya ni me acuerdo. Bien. Pero... va saliendo, no te preocupes. Pues nada, Héctor, muchas gracias por venir a contar esta historia. Cuando quieras, si quieres un día, hablamos también del siglo de oro, del siglo de acero, mejor dicho, como tu novela, sobre otras historias. De hecho, por supuesto, un amigo tuyo, ahí, ¿cómo es? Dativo Donati, sí, gran amigo. Me dijo que si queríamos grabar los 3 un programa sobre el corso, las galeras en el Mediterráneo, porque tu primera novela iba sobre el tema ese, pues sí. Si te animas... Y la de él tiene una novela maravillosa sobre el corso del Mediterráneo, La mala zorra. Ese, justo, sí. De hecho, dentro de poco lo grabaré con él y si quieres otro día, los 3 juntos hacemos también algo sobre nuestra pasión común, los tercios, ¿no? Más que los tercios, todo lo que sucede alrededor, porque no solo... Sí, bueno, los tercios y su mundo. Claro. Los tercios y su mundo, ¿no? Los tercios y alrededores.
Tercios y su mundo, sí señor. Sí. Pues yo encantadísimo de participar, contad conmigo para lo que queráis. Perfecto, pues ya tenemos ahí uno más trío y vamos contando historias juntos. Pues nada, Héctor, muchas gracias. A los oyentes os recuerdo que podéis leer el libro Días de Infierno y Gloria y también la trilogía del Siglo del Acero, formado por El Diablo, empiezo primero por Peones y Damas, El Asedio de Harlem y El Diablo a las Puertas del Cielo. Son estos 3 libros. Eso es. ¿Sí? Y podéis descubrir la historia de España a través de una novela, pero una novela que es historia novelada. Es decir, yo quiero esto dejarlo bien claro, la historia novelada es cuando tiene mucho que ver con la realidad, y las novelas históricas es cuando a veces no tiene nada que ver con la historia, solo que citan a un personaje, digamos, que tiene algo de historia, pero lo demás no se parece en nada. Entonces, novelas sí que refleja más o menos el espíritu de la época, que eso es muy interesante, y de forma... Bueno, intento hacerlo lo mejor posible, claro. Eso todos intentamos este podcast lo mejor posible, aunque no me sale. Y esto lo consigues. Pues nada, Héctor, muchas gracias por contarnos la historia de Coruña, de María Pita, y ya sabes, Cagallán nos espera. Muchísimas gracias, Francisco, un placer. Pues a los oyentes, ya sabéis, esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar. Como siempre, os digo que os pido que si os gusta esta historia, deis al corazón en iVoox, o si me escucháis en Google Podcast, en YouTube, o por ejemplo en iTunes o en otras plataformas, nos lo hagáis saber a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, todo, Twitter y también en Pinterest. Pues nos dejáis vuestro comentario ahí para saber que nos escucháis en otros sitios más que en iVoox. Y ya sabéis, si os gusta Bellum Artis, podéis haceros micromecenas en patreon.com/Bellum Artis. Y así podemos tomar un café algún día en la plaza de María Pita con Héctor. Por supuesto. Invitáis vosotros. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon.com/Bellum Artis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.